Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Lamentaciones es el clamor, la tristeza y el dolor por la destrucción de Jerusalén. Se perdió el templo, se perdió la ciudad, se perdieron vidas, se perdió la libertad, pero no se podía perder la esperanza, aunque algunos aparentemente expresaron haber perdido la esperanza. Este libro de Lamentaciones, con sus 5 capítulos, en su mensaje central, muestra un mensaje de liberación aún en medio del dolor y la oportunidad de acercarnos a Dios a través de la oración para expresarle nuestros sentimientos. Yo no sé cómo te sientes tú en este momento. Yo no sé qué tipo de adversidad estás pasando. Pero la circunstancia no debe separarnos de nuestra relación con Dios. Si tú estás hoy padeciendo una enfermedad, si tienes un problema económico, si tienes una dificultad dentro de tu hogar, ya sea con tu pareja, con tus hijos o con tus padres o con tus hermanos, incluso tus hermanos de fe en la iglesia, cuéntaselo a Dios. Hay un canto que se titula Cuando estés cansado y abatido. ¿Qué debemos hacer? Decírselo al Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Entonces, Lamentaciones es la expresión de un corazón entristecido, roto, desanimado, y que expresa un dolor tan grande y hasta en su oración imperfecta culpa a Dios de lo que ha pasado. En el capítulo 1, la misma ciudad de Jerusalén, en boca de Jeremías, quien escribió este mensaje, expresa que se siente abandonada por el Señor. Se siente olvidada, rechazada, abatida, aunque reconoce la justicia del Todopoderoso. El capítulo número 2 nos muestra a los habitantes de Jerusalén o a la ciudad culpando a Dios de toda su calamidad. Son 22 versículos, igual que el capítulo 1, mostrando un acróstico de cada una de las letras del alefbeto hebreo en cada versículo. El versículo 1, la primera letra, el Aleph. El versículo 2, la segunda letra, Bet. Y así sucesivamente hasta completar las 22 letras del alefbeto en estos 22 versículos. Y el versículo 1 comienza igual que el capítulo 1. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Si algo tiene este capítulo 2 es que está lleno de verbos que describen en el pensamiento de quien expone este mensaje como un sentimiento de todo el pueblo, como queriendo expresar que Dios fue el causante único de esa destrucción. A lo largo de la Biblia vemos pasajes que tienden a ser controversiales. Expresiones como Dios endureció el corazón de Faraón y hacemos que Dios sea el culpable de las malas decisiones de un rey en Egipto que sufrió las plagas a causa de su desobediencia. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, se expresa como que fue Dios quien incitó a David a censar al pueblo y después Dios castiga a David por lo que hizo. Entonces nosotros adjudicamos a Dios como si fuera el causante de los males simplemente porque Él los permite. Dios permite muchas veces las adversidades como una muestra disciplinaria, correctiva, para que haya reflexión en nuestra vida. Pero no era el plan que sufriéramos. Él lo permite, pero no era su plan. ¿Y por qué lo permite? Porque necesita que tú y yo reaccionemos. Pero Dios no quiere el mal para sus hijos. Pero en la mente judía se creía, incluso hoy, en la actualidad, hay personas que consideran que lo que Dios permite es porque Él lo causa, y no es así. Y cada uno de estos verbos está haciendo culpable a Dios de lo que ellos están padeciendo. Es una oración imperfecta y Dios la dejó porque puede ser el sentimiento de cualquier persona en este día. Pero eres un creyente, eres una persona que tiene fe. ¿A qué conclusión llegas cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Por qué Dios lo permitió?
¿Qué nos quiere enseñar con esta adversidad? ¿Qué tiene Dios para nosotros más adelante? ¿Será que hay algo en mí que debo cambiar? Entonces el escritor dice, ¿cómo oscureció el Señor con su furor a la hija de Sión? Derribó, no se acordó del estrado de sus pies. Cuando habla del estrado de sus pies, está haciendo alusión al santuario, que era allí donde se debía reflejar el carácter de Dios, el amor hacia todos los seres humanos, porque allí estaba el plan de salvación. Dice el versículo 2, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Sión, humilló al reino y a sus príncipes. Mira los verbos. En cada versículo conseguimos verbos escribiendo a Dios como el causante del desastre. Dios destruyó, Dios humilló, Dios echó. Después dice el versículo 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Atesó con arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó. ¡Cuán hermoso era! ¿Cuán hermoso era qué? Israel. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana, que la expresión imperfecta de este sentimiento es culpar a Dios de los males que estaban sufriendo? Éramos hermosos, pero ahora no lo somos por causa tuya. En la tienda de la hija de Sión derramó fuego, como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Qué concepto tan errado, ¿verdad? Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas. ¿Fue Dios? No, fueron los babilonios. ¿Que Dios utilizó a los babilonios o le permitió a los babilonios hacer eso? Es otra cosa. Dios retrajo la protección y ahí están las consecuencias. ¿Y por qué Dios retrajo su protección? Porque su pueblo se alejó de él. Porque echó por tierra los mandamientos. Porque idolatraban imágenes. Incluso algunos que se fueron a Egipto se fueron a adorar a la reina del cielo. No olvidemos que en el momento en que se escribió este mensaje estaban en el año 586 a.C., después de la última deportación. Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Derribó sus fortalezas, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban, es decir, el santuario. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes. No, Dios no hizo olvidar las fiestas solemnes. Ellos iban a las fiestas, pero no tenían el espíritu de entrega total, ni de obediencia a las normas que Dios había establecido. Se habla también del olvido de los días de reposo. No, fueron ellos quienes olvidaron los días de reposo, así como nosotros también hoy lo hacemos. Vamos a ser sinceros que a veces nos olvidamos de la ley de Dios, o no la vemos necesaria, o justificamos nuestras acciones diciendo que ya no es relevante la obediencia a los mandamientos. No fue Dios quien se olvidó, es el ser humano el que se olvidó. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. No, nunca desechó al rey porque siempre le envió mensajes. Nunca rechazó al sacerdote porque los sacerdotes debían estar en constante comunión con el Señor para hacer su voluntad. Pero no pasó. Dice el versículo 7, el Señor desechó su altar. Tampoco es verdad. Pero ese era el sentimiento que ellos tenían. Menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel. Bueno, Dios hizo una obra de juicio. Extender el cordel significa medir para ver si las cosas están bien, como la plomada de un constructor para ver si la pared está derecha. Claro que Dios extendió el cordel. No retrajo su mano de la destrucción, o más bien, no protegió, porque ellos se habían alejado de la comunión con el Señor. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, la fortaleza de Jerusalén. Fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley.
una pausa para reflexionar. El Señor envió a sus príncipes a las naciones donde no hay ley. Es evidente que todas las naciones, todos los países, todos los reinos tienen leyes, tienen normas, tienen constituciones. Pero aquí se refiere a no está la ley de Dios allí. Y el hecho de que la ley de Dios no estuviera allí no implica que ellos ahora en el cautiverio iban a desobedecer esa ley. Solo que no era la norma que regía el gobierno donde estaban. Pero es que el gobierno de Dios es universal, no importa dónde estemos, la ley de Dios sigue vigente. Que otros no la obedezcan, eso no quiere decir que yo esté autorizado para desobedecerla. Estamos viviendo en un mundo donde la ley de Dios no se respeta, pero eso no quiere decir que yo también voy a ir a respetarla por el hecho de que la mayoría dice que ya no es necesario. Sus profetas tampoco hallaron visión y eso también es falso. No estoy diciendo que la Biblia tenga mentiras, como dice por ahí un predicador que escuché en estos días. La Biblia está repleta de mentiras. No, está repleta de expresiones del corazón de personas imperfectas. Expresiones del corazón de personas que tenían conceptos errados de Dios. Y que Dios la permitió porque pueden ser conceptos que también estén arraigados en muchas personas el día de hoy. Personas que tienen fe, personas que creen en la Biblia. Pero a lo largo de su vida han desarrollado conceptos errados. Y el versículo número 9 termina diciendo, sus profetas no hallaron visión. Eso es falso. ¿Sabes por qué es falso? Porque en Babilonia estaba Ezequiel. Y cuando estudiemos Ezequiel veremos que Ezequiel tuvo visiones. Y además de eso estaba Daniel. Y Daniel también tuvo visiones. Sí hubo visión. Solo que algunas personas no comprendían la magnitud de las revelaciones del Señor. Ni la manera como Dios obraba. Mientras tú y yo estamos aquí, Dios obra en el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Se sentaron en tierra. Los judíos, los israelitas, los deportados. Callaron los ancianos de la hija de Sión, quizás por la depresión, la tristeza. Echaron polvo sobre sus cabezas como estando de luto. Se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Sus ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron sus entrañas desde adentro. Mi hígado, recuerden que en el pensamiento hebreo no se hablaba del corazón, se hablaba de las entrañas, del hígado, de los riñones. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Aquí fue afectado todo el mundo. El versículo 13 nos presenta varias interrogantes. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Sión? ¿A quién te voy a comparar? ¿A quién voy a traer? ¿A quién te compararé para consolarte? Oh Virgen, hija de Sión. Te voy a comparar con las otras naciones. Esas otras naciones no tenían el conocimiento que tú tenías. Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Es la interrogante. ¿Quién te sanará? Evidentemente la sanidad viene del Señor. Tus profetas, y no está hablando de los profetas verdaderos, está hablando de los profetas falsos. Alguien me preguntaba, ¿usted cree en el don profético? Y por supuesto que creo en el don profético. ¿Cree que el don profético se manifiesta en el tiempo del fin? Por supuesto que sí. Pero no todos son profetas y no todos reciben ese don que Dios ha dado. Por eso cuando Dios otorga el don de profecía, nosotros debemos pesar los espíritus para saber si ese hombre o esa mujer hablan en el nombre del Señor, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Y esos profetas que había en Israel, muchos, eran falsos. A excepción de unos pocos que eran fieles como Jeremías. Y aún así a Jeremías lo consideraban algunos como un profeta falso. Esos profetas que se habían ganado la confianza del pueblo, vieron para ti vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Ellos no te advirtieron, ellos no te dijeron, ellos no te ayudaron a enmendarte, a corregirte, a que reflexionaras. Y eso puede estar pasando el día de hoy. Esa puede ser la realidad de muchas congregaciones. Yo no voy a mencionar nombre ninguna porque todas están pasando por adversidades. Todas, absolutamente todas, están siendo zarandeadas. Pero también todas están pasando por un proceso de reforma. Porque hay personas que reaccionan y se dan cuenta que las cosas no pueden seguir igual.
Entonces los predicadores tenemos el deber de decirle a la hermandad con el amor del Señor Jesús las cosas que están mal y las cosas que se deben corregir. Porque si esas cosas no se corrigen como no se corrigieron en el pasado, van a traer terribles consecuencias. Y entonces cuando la consecuencia llega a nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hicieron aquí los judíos o los israelitas, expresar un dolor culpando a Dios de lo que estaba pasando. Por supuesto que el que está hablando es Jeremías, pero está expresando el sentir de muchas personas. Dice el versículo 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, no descubrieron tu pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. No descubrieron ese pecado para impedir tu cautiverio. Pero sí hubo un profeta que advirtió, pero nadie le prestó atención, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Subraye eso, hermano, en el versículo 14. Yo no sé qué versión estarás utilizando tú. Esta es la Reina Valera 60. Pero aquí dice que esos profetas falsos, no dice falso, pero se sobreentiende que eran profetas falsos, te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron como burlándose, movieron despectivamente sus cabezas como queriendo decir, mira lo que le pasó. Meneaban sus cabezas diciendo, esta es la ciudad que decía ser de perfecta hermosura y de gozo sobre toda la tierra. Esta es la Jerusalén, la Israel que decía que tenía a Dios de su parte, que es el pueblo escogido. Mira dónde está ahora. ¿Dónde está el orgullo de esa ciudad? Entonces lo que debió haber sido una luz al mundo, ahora era motivo de humillación. Todos sus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Fíjate que ahora Jeremías está hablando en tercera persona. Primero habla en primera persona, Señor, tú nos abandonaste. Sí, Señor, tú nos, en el plural, ¿no? Primera persona del plural, nos abandonaste, nos desechaste, nos olvidaste. Ahora en tercera persona dice, tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado y lo hemos visto, porque Dios envió advertencia, solamente que no le prestamos atención. Versículo 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ahora, no era el plan de Dios la destrucción de Jerusalén, solo que como Dios conoce el futuro desde el principio, sabe cuáles son los resultados de las decisiones que tomemos. Si nosotros decidimos obedecer y mantener esa comunión íntima con Él, pues entonces andaremos por el camino de la vida y las bendiciones del Señor seguirán derramándose cada día. No sin lucha, porque recuerden que estamos en un conflicto cósmico, pero la protección del Señor está a nuestro lado. Pero Dios sabe que si tú y yo somos rebeldes y hacemos nuestra propia voluntad y nos vamos por el camino ancho y espacioso y fácil, ligero aparentemente, entonces vamos a sufrir y no vamos a poder reconocer que son nuestros propios errores, sino que vamos a empezar a culpar a Dios de las acciones. Entonces, según aquí, Dios ha hecho lo que tenía determinado o lo que en su previo conocimiento sabía lo que iba a suceder. Él cumplió su palabra porque advirtió, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Así que no digan que no se les envió mensaje, porque sí había mensaje desde mucho antes. El Señor destruyó y no perdonó. No perdonó no porque no quería perdonar, sino porque las personas no estaban dispuestos a reconocer su error y de acercarse humillados ante Él. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo se le dice el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Al rechazar la obra del Espíritu Santo, ¿cómo nos va a perdonar si no queremos ser perdonados? El Señor destruyó y no perdonó. Pero no porque no quiso, sino porque los seres humanos, y esto vamos a colocarlo en nuestro plano presente, en nuestra situación presente, no queremos ser perdonados. Somos rebeldes, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y eso también sucedió en el pasado. Ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos, de esos enemigos, de esas naciones extranjeras, aquí por supuesto está hablando de Babilonia, el corazón de ellos, el corazón de los babilonios, como que si ellos le estuvieran diciendo a Jerusalén, a los judíos,
como le dijo Nabuzaradán a Jeremías y a los que estaban a su alrededor. Fueron sus pecados, el haberse alejado de Dios, lo que causó todo esto. El corazón de ellos clamaba al Señor: «Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses, ni cesen la niña de tus ojos». Y aquí hay un mensaje que es posible que lo hayan dicho los profetas fieles: levántate, da voces de noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¿Quién decía esto? Es posible que los profetas, pero es posible también que lo dijeran los conquistadores. Por todo lo que hemos venido diciendo, alguien les dijo, o sea, no quedaron sin advertencia, no quedaron sin la oportunidad de retomar el camino aquellas personas que escucharon este mensaje. Levántate, da voces de noche, no importa la hora que sea, lo tarde que sea, no hay momento inoportuno para buscar al Señor. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón, tus sentimientos, tus pensamientos. Derrámate completo ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñuelos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Qué le estaban diciendo al pueblo de Israel? ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres dejar de pasar estas adversidades tan duras sin tener la ayuda de nadie? ¿Qué tienes que hacer? Pues busca al Señor. Levántate y da voces ahora de noche o de día o en cualquier momento. Si sientes que la circunstancia es oscura para ti, aunque estamos de día, nos sentimos de noche. Por eso es que el capítulo comienza diciendo cómo se ha oscurecido la ciudad, pero es un oscurecimiento espiritual. Estaban cegados, no entendían lo que estaban pasando, le echaban la culpa a Dios de todo. Pero el llamado es levántate, y ese mismo llamado es para nosotros, mis queridos hermanos. Levántate, busca al Señor, derrama tu vida delante de su presencia, alza tus manos, implorando por ti y por tu familia, por tus hijos o por lo que estás pasando en este momento. Aquí hay esperanza, porque se nos está diciendo, aún puedes buscar al Señor, pero todo está arruinado, no hay solución. Sí la hay. Solo que en este momento no estás viendo bien lo que el Señor está haciendo por ti. No estás entendiendo la obra de redención. No estás entendiendo el plan de disciplina que Dios tiene para corregir tu vida. Levántate y derrama tu corazón en presencia del Señor implorando. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñuelos a su tierno cuidado? ¿Se van a comer las madres a sus hijos? Por supuesto que Dios no quiere eso. Por supuesto que Dios no quiere el sufrimiento de nadie, pero hay sufrimiento. Lo ha habido en el pasado, lo hay en el presente y seguramente lo va a haber hasta que Cristo venga. ¿Y por qué hay sufrimiento en la tierra? ¿Por causa de Dios? No. ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Por causa de Dios? Por supuesto que no, porque la tierra sigue dando sus frutos. Somos nosotros los seres humanos los que estamos causando el dolor a nuestros semejantes y tenemos que reconocer que eso es así. ¿Y por qué le estamos causando dolor a nuestros semejantes? Porque hemos echado por tierra la ley de Dios. Esa es la realidad. Porque los árboles siguen dando frutos, pero hay quienes acaparan el alimento para comercializarlo y solamente lo puede tener el que lo pueda pagar. ¿O estoy yo equivocado? El mundo está como está por nuestra propia causa. El mundo es inseguro, el mundo es inmoral, el mundo es engañoso, la sociedad está llena de corrupción, porque el ser humano ha hecho las cosas a su manera. Y es interesante que se le reclame a Dios el hecho de que permitirá a Él que las mujeres se coman a sus hijos, cuando ya en el pasado eso estaba sucediendo. Ya estaba sucediendo. Es decir, que esto no es una historia nueva. Los que están expresando este sentimiento no aprendieron los errores del pasado. Y entonces le dicen, Señor, ¿tú vas a permitir que las mujeres se coman a sus hijos? Por supuesto que no. Pero ustedes quisieron hacer las cosas como bien les vino en su corazón hacerlas, sin tomar en cuenta los principios del Señor. Niños y viejos yacían por tierra en las calles.
muertos. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. ¿Por qué siempre le echamos la culpa a Dios de todo? No, porque Él tiene el poder para impedirlo. Pero, ¿queremos nosotros estar en comunión con el Señor? ¿Le buscamos en los momentos buenos o solamente en las adversidades? A veces queremos que Dios haga todo. Él lo puede hacer. Pero nosotros somos los que nos metemos en problemas. Nosotros no le consultamos cuando tomamos nuestras decisiones. Hay errores que se cometen por ignorancia, pero hay errores que se cometen conscientemente. ¿Tú crees que a Dios no le duele el sufrimiento de estas personas que murieron? Mire la historia. Hay un libro que yo he venido recomendando que se llama El conflicto de los siglos, donde se muestra toda la historia de los mártires después de la ascensión de Cristo al santuario celestial, a la patria celestial. Los mártires, esos que murieron por su fe. Y el libro de Apocalipsis los muestra como diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo permites que pase esto? Señor, ¿hasta cuándo? Allí en Apocalipsis se expresa en el 5º sello. Y el Señor les responde simbólicamente, porque los muertos nada saben. Les responde que descansen hasta que se complete el número de sus consiervos, porque la maldad en el mundo seguiría. Pero los fieles estarían dispuestos a entregar su vida con tal de no ofender el nombre del Señor. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pasar cualquier adversidad solo por engrandecer el nombre del Señor? Mira, por ejemplo, al siervo Job. Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Job también llegó a pensar que todo Dios lo hacía porque lo permitía. No, Dios te castigó, le decían los amigos. Pero no vemos el panorama del conflicto entre el bien y el mal. Hay personas, incluso hay judíos, porque lo he visto en internet, que dicen que eso es mentira, Satanás no existe, el diablo no existe. Entonces le adjudicamos todos los errores y todas las faltas y todas las consecuencias y todos los dolores se los aplicamos a Dios. Cuando tú leas, y te invito a que vayas al segundo libro de Samuel en el capítulo 24. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, tú vas a leer allí que Dios incitó a David a hacer un censo y después lo castigó por eso. Pero cuando vas al primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, primer libro de Crónicas, capítulo 21, y segundo de Samuel 24, hagan la comparación. Ya aquí en el canal lo estudiamos, pero sé que hay algunas personas que están llegando nuevos al canal y no lo han leído. El segundo libro de Samuel y el primer libro de Crónicas, capítulo 21, segundo de Samuel 24 y primero de Crónicas 21, tienen la misma historia, pero uno dice: Dios incitó a David, cuando el otro libro muestra que fue Satanás. Porque son dos escritores diferentes, con percepciones quizás diferentes, pero el Espíritu Santo, aunque las personas creían que era Dios el que causaba todo, el Espíritu Santo inspiró al escritor de Crónicas para decir: no fue Dios, fue Satanás. Estamos en una lucha entre el bien y el mal. Entonces dice aquí: Señor, tú degollaste y no perdonaste. Por supuesto que Dios quiso perdonar. Fueron ustedes que no se dejaron perdonar. Y termina este capítulo número 2 con el versículo de la letra Tau, o sea, la letra 22 del Alefato, diciendo de la siguiente manera: has convocado de todas partes mis temores. Tú, Señor, que conoces todo lo que hay en mi corazón, tú has enviado todo lo que yo temía y pasó, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mis enemigos los acabó. ¿Te das cuenta que al final del capítulo se reconoce que Dios retrajo su protección y que fueron las naciones extranjeras, Babilonia, quien hizo ese estrago? Si Dios no protege, hermanos, estamos a expensas de ser devorados por aquel león, ese león que es Satanás, buscando a quien devorar. Pero si hoy aprendemos a confiar en el Señor y en medio de la adversidad mantenemos la fe, el Señor no nos va a dejar desamparados. Lo digo por experiencia y porque también lo he visto en otras personas. Mantener la firmeza de fe, mantener la esperanza, aún en los momentos más difíciles,
Es un testimonio público para decir, Dios tiene el control de todo. Si Dios lo permite, es para mi bien. Si algo está pasando doloroso a mi vida, Dios tiene un plan y una solución para mi vida. Yo no voy a dejar de confiar en el Señor a causa de la adversidad. Aunque lo pierda todo, como dijo Job, aunque mi alma esté deshecha, yo sé que mi Redentor vive. Y esa debe ser nuestra convicción, que fortalezca nuestra fe y nos llene de esperanza en este día. Y vuelvo a preguntar, ¿qué estás pasando tú? ¿Qué adversidad, qué lucha estás enfrentando? Hoy es el día para aprender a confiar en el Señor. Porque las soluciones humanas nos llevan al fracaso. Pero las soluciones que Dios tiene para nosotros, aunque parezcan inentendibles, al final del camino podremos decir, Dios sabía las cosas. Y Dios nos ha llevado por el sendero de la rectitud y nos ha prosperado, no solo en lo material, sino en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, para continuar la lectura de este libro de Lamentaciones. Un libro que, aunque no lo parezca, tiene un mensaje de esperanza.